Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí presentes. Esta es la cuarta mesa del ciclo que junto con Rafael Massa organizamos sobre esta reflexión del impacto del golpe de Estado y la dictadura en la narrativa uruguaya. Le agradecemos a Marisa Silva, a Silvana Tanzi y a Alejandro Cortázar que integran esta mesa, que es un diálogo que va a moderar Silvana entre, Marisa como narradora y Alejandro como teórico y crítico analista literario. Así que Silvana, te agradecemos y te damos la palabra para que presentes a los oradores. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, gracias por la invitación. Voy a presentarlos brevemente. Marisa Silva Schultz es profesora de historia, es escritora. Ha publicado varias novelas. La limpieza es una mentira provisoria, Qué hacer con lo no dicho, Apenas 10. También tenés un ensayo histórico, ¿no? Aquellos comunistas y libros de poesía. Sí. Bien. Sí. Bueno. Las casas son una ilusión necesaria del taller de juguetes. Bien. Bueno, y Alejandro Cortázar, que yo supongo que te habrás pasado la vida diciendo que no sos Cortázar. Sí, que sos ese es el chiste preferido. Claro. El chiste preferido es con una letra casi. Ahí está. Bueno, es investigador en la Universidad de la República en el Departamento de Teoría y Metodología Literaria, ¿está bien? Y doctor en literatura por la Universidad de La Plata. Y publicaste muchas investigaciones sobre el candombe, la resistencia, ¿no? La cultura afro. Y la literatura también. Y de literatura. Y dirige una editorial digital, Sujetos UI, sobre cultura y política. Pasamos a lo físico también. Tenemos libros físicos. Es cierto, es cierto. Bueno, para empezar, esto no es muy espontáneo porque estuvimos dialogando por... Les vamos a decir la verdad. Vamos a decirle la verdad. Estuvimos intercambiando a ver de qué nos gustaba hablar. Y bueno, algo que a mí me interesó en las novelas de Marisa es la dimensión doméstica de sus novelas. Es una literatura que trata mucho la vida puertas adentro. Y en ese sentido, hay dos novelas, una Qué hacer con lo no dicho y Apenas 10, que tratan especialmente el tema de la dictadura o los efectos de la dictadura en las familias. Y a mí me interesó, ahora repasando un poco qué hacer con lo no dicho, y que en otro momento vamos a hablar también de estos títulos que tratan del silencio, de lo que se dice, lo que no se dice y demás. Yo no sé si ustedes la recuerdan, pero es una novela en que hay una mujer que se llama Ruth. Y tiene una hija exiliada con su esposo y su nieta, y ella vive sola y empezó una relación nueva y está muy tranquila en su casa sola. Si bien extraña, por supuesto, a su familia, pero ella rehizo su vida durante la dictadura mientras su hija está exiliada. Y en un momento recibe una carta de su hija que le dice: después de 9 años de vivir sola, sabemos que tener a tu nieta al lado y, ¿por qué no?, a tu hija y a tu yerno te hará feliz. Creo que te mereces empezar esta nueva etapa de abuela, de familia, de nuevo, y ya me imagino el tuco de los domingos a mediodía y los 4 juntos al fin. Y la pobre Ruth no le cae muy bien, porque obviamente que quiere que regrese su hija, pero no se siente muy feliz con la idea, por más que no lo expresa. Entonces, un poco lo que quería hablar con ustedes es de esta dimensión doméstica que trata Marisa, si les parece que es tan habitual en nuestra literatura para hablar de, en este caso, la dictadura, que es lo que nos convoca, que yo creo, de pronto estoy equivocada, que no es tan habitual, que por lo general se trata el tema de la literatura desde el punto de vista de los que sufrieron la persecución, la represión, a los exiliados, pero no tanto puertas adentro. Y no hablo más. ¿Empezar por acá?
quieras. Perfecto. Sí, la literatura uruguaya tiene como, sí, es verdad, es con lo que vos decís, ¿no? Es decir, la vida cotidiana de las personas, tal vez algunos historiadores, yo me recuerdo, por ejemplo, el libro de Álvaro Rico, ¿no? Que era ¿Dónde estaba usted el 27 de junio de 1973? ¿No? Que tenía que ver con la vida cotidiana en la medida que, bueno, te preguntaba directamente a los ciudadanos de a pie, digamos, qué estaban haciendo el día del golpe y qué había pasado. Y ha habido, por supuesto, estudios sobre algunas de estas cosas, tal vez memorias para armar, ¿no? Desde los 3 tomos, creo que fueron 3, casi seguro, sí, fueron 3 tomos, que apelaban también a una memoria, pero siempre desde este lugar como, digamos, testimonial. O sea, desde el punto de vista de la ficción, es verdad que la cotidianeidad de las personas de a pie no está. Y concretamente con el tema del testimonio, claro, la literatura testimonial tiene como, bueno, por supuesto que es una reconstrucción desde un presente para atrás, y eso ya también implica toda una serie de reacomodo del relato y todo eso, y además porque tiene un pacto con la realidad, digamos, muy distinto al de la ficción. Entonces sí, yo creo que no es muy frecuente y a su vez me parece que incluso desde el punto de vista político es, por lo menos para mí, mucho más importante este juego con la ficción en la medida en que permite, claramente en apenas 10, permite mostrar muchos puntos de vista. Y entonces eso me parece que desde la vida cotidiana, pero con muchos cruces generacionales, de género también, por supuesto, y también esta cosa de cómo vivieron cotidianamente personas que sufrieron distintos tipos de realidades, ¿no? De exilio. Entonces me parece que sí, es verdad, en general la literatura sobre la dictadura o se ha explorado alguna otra versión, por ejemplo, más paródica, no sobre la dictadura, pero sí sobre el periodo, digamos, de violencia política previa, ¿no? Por ejemplo, Courtoisí escribió aquella novela sobre la toma de Pando, que en realidad es una parodia de la toma de Pando, que también es un riesgo, hacer humor con eso, ¿no? Pero es verdad que lo cotidiano y la perspectiva de las personas de a pie está en la obra de ella, de Marisa, pero que no es algo tan frecuente. O de repente sí, a mí me parece que ese es el distintivo, de repente sí en algunos aspectos. Por ejemplo, el exilio, ¿no? Ahí está la novela hace muy poquito publicó Gloria Algorta una novela sobre su exilio en España, primero en Argentina, después en España. Pero esta visión como global, en el caso de apenas 10, es verdad que no está tan metida, capaz que a diferencia de Argentina, por ejemplo, donde hay mucha ficción sobre la dictadura que toca distintos puntos, digamos, de la dictadura, desde la tortura o la vigilancia, lo que sea, pero hay mucha ficción sobre la dictadura y también sobre la vida cotidiana, y acá no es verdad que no es tan frecuente. Bueno, primero gracias por la invitación a la Fundación Benedetti y gracias también por hacer este cruce entre dictadura y narrativa y literatura de ficción que no lo hemos conversado suficientemente, me parece, en nuestro país. Me parece que es un cruce que está bueno que sigamos pensándolo a partir de estas 4 o 5, esta es la quinta, ¿no? La cuarta. La cuarta mesa. Yo no me animaría a decir cómo si aparece o no aparece lo cotidiano en otras novelas, porque, bueno, lo primero que me parece que hay que pensar es que es tan diversa la manera que se puede escribir sobre, en vez de decir dictadura, voy a decir sobre esos 12 años que vivimos en el Uruguay. No lo digo porque le tenga miedo a la palabra dictadura, porque fue una dictadura, pero porque a veces con la palabra dictadura hacemos algo un poco estereotipado. Fueron 12 años, por lo menos 12 años, porque está lo anterior y está lo posterior. Y bueno, creo que hay varias novelas donde de alguna manera
algo se abarca de lo cotidiano de una manera muy distinta, me parece, que en Apenas 10 y Qué hacer con lo no dicho. Eso sí, ahora voy a decir por qué, ¿no? Pero, por ejemplo, digo, en la novela Ojo de Caballo de Henry Trujillo hay una cotidianeidad muy interesante, ¿no? En la novela de Gustavo Espinosa, Las arañas de Marte, hay otra cotidianeidad, de otra forma, pero también aparece en lo mínimo, una cantidad de cosas, ¿no? En ambos casos, en esas dos novelas, tiene que ver con pueblos que no son Montevideo, quiero decir. Creo que la característica de Apenas 10 y Qué hacer con lo no dicho es que son familias. Creo que hay una cosa que tiene que ver con lo cotidiano, puertas adentro de las casas, como decías tú, ¿no? Creo que sí será. Y que yo no me propuse escribir, bueno, en realidad no me propongo algo cuando escribo así directamente, escribo muy visceralmente, pero lo que sentí cuando escribí estas dos novelas fue la necesidad de encontrar en el espacio familia los efectos de la dictadura. Y que en realidad las dos novelas no se desarrollan durante la dictadura. Y me parece que eso también interesa, ¿no? Porque son los efectos posteriores, los años siguientes, inmediatamente siguientes, ¿no? Y diría que en los dos hay una cantidad de cosas que pasan en cualquier familia, en cualquier época histórica. Y que además, en toda época histórica, atraviesa de determinada manera a las familias, ¿no? Es decir, suceden las dos cosas. Eso que pasa en las familias, o que puede pasar en las familias siempre, por ejemplo, los diferentes roles, los malentendidos, las mentiras a medias, las cosas no dichas, los sobreentendidos, como en el caso de lo que leía Silvana, como la que está exiliada afuera da por obvio que su mamá quiere que la nieta y ella vivan, y sus yernos vivan con ellos. Y ella está contentísima con que vengan al Uruguay, pero no quiere, vive con su nueva pareja y quiere vivir con su nueva pareja. Entonces, y en Apenas 10 hay una cantidad de malentendidos, sobreentendidos, de silencios, de preconceptos, que en realidad siempre sucede en todas las familias. Pero cuando esa familia está bajo los efectos de lo que fue la dictadura, la fragmentación de la familia, las cercanías y las distancias que se dan en las familias y las generaciones, ¿no? Entonces, creo que lo que me pasó a mí fue con estas dos novelas fue lo de entrar a la historia con minúscula, puertas adentro de dos familias, ¿no? Creo que por ahí vino el sentido de que en realidad la literatura puede darnos eso, ¿no? Esa cuestión de lupa, esa escala, ¿no? Que no es lo que en general da la historia, ¿no? Sino que la literatura permite esa exploración por la existencia, como decía Kundera, ¿no? Entonces, la posibilidad de esa lupa que ve en cada uno de los personajes una problemática, ¿no? Voy a contar una cosa, hace poco me decía una persona que leyó ahora, hace poco, Apenas 10, tus personajes son buenos, me decía. Y esto ya me lo había dicho un colega escritor hace muchos años y no lo había yo dimensionado porque se imaginan que cuando yo los escribí no los pensé ni como buenos ni como malos, pero emplearon la misma palabra, buenos. Y entonces yo pensaba, después que la cantidad de cosas que uno piensa después que cuando los lectores te devuelven cosas es impresionante, ¿no? La cantidad de cosas que uno piensa después de que está publicada la novela, ¿no? Y yo pensaba, sí, capaz que lo que me interesa es cuánto los buenos hacemos o hacen sufrir a los buenos. Es decir, cuántas maldades hacemos o hacen los buenos, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que sucede en una familia, ¿no? Todos se quieren, sin embargo, nos hacemos sufrir los unos a los otros y tal vez sean de los mayores sufrimientos en la vida, ¿no? Los que suceden en todas las relaciones que se producen, hijos, padres, yernos, nueras, primos, sobrinos, hermanos, hermanas. Todos esos sufrimientos, que creo que eso fue lo que me interesó ver
atravesado por los efectos de la dictadura. A mí me parece que hay algo también en tu literatura, Marisa, que ya lo hablamos un poco, pero son los silencios, ¿no? Muchas veces esos silencios que están un poco anunciados desde los títulos. Los silencios son las mentiras, ¿no? La limpieza es una mentira provisoria, qué hacer con lo no dicho. Y yo no sé si consciente o inconscientemente esos silencios los pensás también como parte de silencios en la sociedad. Es decir, lo que no se dice adentro de las casas y que tampoco se dice en la sociedad, lo que se oculta. No sé, cualquiera de los dos. Sí, creo que los silencios, primero, creo que forman parte de los vínculos humanos en cualquier etapa histórica, ¿no? Pero en particular, una familia, después de haber atravesado los años de dictadura, está desbordada de silencios que algunos son impuestos y algunos son voluntarios. Seguramente no me voy a meter en eso, algunos conscientes y otros inconscientes, pero creo que si tuviera que asociar, no sé, 5 o 10 palabras con la palabra dictadura, una sería el silencio, o los silencios. Los muros silenciosos en Montevideo en el año 78. Todo lo que no escuchamos, todo lo que no pudimos decir, todo lo que las cartas entre unos y otros, los que estaban en Uruguay, los que estaban afuera, todo lo que las cartas no podían decir. Todo lo que una presa o un preso no podía escribir ni decir en una visita. Todo lo que se le decía a los niños que no tenían que decir. No vayas a decir tal cosa en la escuela, ¿no? Entonces hay silencios colectivos y silencios también en las familias, ¿no? Lo que no se quiere decir o no se puede decir, ¿no? Y creo que en apenas 10, en qué hacer con lo no dicho, ese es el tema, ¿no? Ese es el tema. Tuve un problema con el título. Fue la única vez que tuve un enfrentamiento con alguien de la editorial, que nunca tuve nada, en ningún caso, pero sí, a quien corrigió en ese momento la novela no quería ese título. Y yo lo defendí como realmente, porque para mí era el central, digamos, no era... y en apenas 10 me parece que los silencios tienen mucho que ver con dos cosas allí, ¿no? Con los que vivían en Uruguay y los que estaban afuera, pero también con las generaciones, ¿no? En apenas 10 a veces se la ha leído desde mi punto de vista un poco esquemáticamente apenas 10, ¿no? En apenas 10, de los 10 personajes, 5 son militantes políticos y 5 no son militantes políticos, o sea, la mitad. Hay 3 jóvenes, uno nació en Uruguay y vive en Uruguay, otra nació en Uruguay y a los 3 años se fue a Suecia y quiere vivir en Suecia y no quiere volver a Uruguay, ahora que tiene 20 años creo, no me acuerdo. Y el otro nació en Suecia y lo extirparon de Suecia para instalarlo acá cuando sus padres se reexiliaron. O sea, son 3 realidades distintas y los 3 son, obviamente hasta por su edad, no son militantes. Y tampoco son militantes los padres de los otros 5, ¿no? Ni Raúl, el abuelo Raúl, que no compartió los ideales de sus hijos, de su hijo, que no quiere saber nada con esas ideas, y tampoco la abuela Ruth, ¿no? que sí protegió, que sí contuvo, pero que tampoco ella fue militante. Entonces, a veces me parece que se lo ha leído un poco por la mitad, ¿no? Por la mitad militante.
Después podemos hablar de eso, de qué problema tiene el hecho de que una novela tenga personajes militantes. Pero con respecto a esto de los silencios, creo que allí también entre las generaciones hay muchas cosas no dichas, muchas dificultades para comunicar, y que creo que esa es una de las grandes temas uno de los grandes efectos de la dictadura fue, y yo creo que se vive hasta hoy en día, fue el desencuentro generacional. Es tan fuerte lo vivido, yo no sé cómo habrá sido cuando pasaron las guerras o así, es tan fuerte lo vivido que pertenecer a una generación es tan radicalmente distinta que pertenecer a otra generación, pero a veces hasta con 5 o 8 años de diferencia. Depende a qué edad tenías cuando empezó la dictadura, si tenías 6 años o tenías 16, viviste cosas totalmente distintas. Entonces yo traté un poco en apenas 10 de ponerme en los zapatos de cada uno, que son distintas generaciones y distintos territorios, ¿no? de lo vivido, y distintos roles en la familia, ¿no? Y en eso está el silencio como nudo, ¿no? No sé si querés agregar algo de esto. Sí, con respecto en realidad me parece que, para enganchar un poco con lo que decía hoy de la ficción, ¿no? O sea, me parece que la literatura, creo que Vanessa lo decía, pero mejor que yo seguramente, pero digamos, en un texto lo que no se dice, lo que no está dicho, los silencios también dicen cosas, ¿no? Y entonces me parece que en ese sentido la novela, a mí, lo digo, todo lo que he leído de ficción sobre la dictadura es una de las que más me gustó. Hay algunas otras que apelan a otros momentos, sobre todo a la situación carcelaria, qué sé yo, y de paso recordar a Liscano, El furgón de los locos, me parece que es una novela, a mí, por ejemplo, me emocionó mucho, me hizo llorar, digamos, es una novela que es muy impactante, digamos. Pero desde el punto de vista de la cotidianeidad, me parece que es una de las novelas más interesantes sobre este periodo, y justamente por esto, porque ilustra los conflictos que también se pueden extrapolar, como bien decías vos, a lo social, ¿no? Porque estabas hablando del silencio, la marcha del silencio, ¿no? O sea, hay muchas cosas que no fueron habladas, pero a un nivel macro, ¿no? O sea, esto que vos decías, ¿no? Como, bueno, sí, los desaparecidos, lo que se sabe, lo que no se sabe, lo que pasó con las fuerzas políticas que estaban en el momento de la violencia política, pero también después, muchos silencios y muchos secretos también. Pero a nivel micro es lo que la literatura permite, digamos, ¿no? Meterse ahí en esas lógicas micro, que también, obviamente que tienen que ver con los procesos grandes sociales, pero bueno, dar cuenta de eso, bueno, para la historia es muy difícil, para la ficción no tanto, digamos, ¿no? Lo que pudo haber sido, es decir, porque es verdad, digamos, si yo me pongo a pensar en la historia de mi familia o la familia de mis amigos, esto aparece, ¿no? Los conflictos, esto que vos decías, ¿no? Más allá de la dictadura, ¿no? Bueno, los conflictos, mi padre, por ejemplo, yo me enteré a los 30 años que mi padre había sido cura, por ejemplo, una cosa que no tenía ni idea, esa cosa que son esos secretos de la familia que, sí, insólito, sí. Y ahora además lo encontré en los archivos de la dictadura, porque como estaba cerca de Partelli, era un cura comunista, digamos, que no era comunista ni cerca, pero bueno, en fin. Fomentaba el divorcio en las familias de bien, eso era lo que decían los militares. Pero más allá de eso, sí, en la familia siempre, pero en la dictadura, o sea, mostrar eso, estos grandes temas, ¿no? El exilio, el incilio, la cárcel, la tortura, la desaparición forzada, la muerte de los militantes, pero desde el punto de vista de cómo impacta eso en una familia, me parece que es algo, raro, tal vez, pero también en otro nivel muy impactante también, porque vos empezás también a ver tu propia historia, la historia de otras familias que pasaron por esto, ¿no? Es decir, bueno, tuve a mi padre que era militar en la dictadura, nunca me contó nada, del otro lado, ¿no? O sea, me parece que sí, que meterse en la vida cotidiana y meterse con esa cuestión de los silencios, de lo que no se dice, de los secretos, es un acierto y una cuestión que solamente el poder político de la ficción, si ustedes quieren, te lo permite, digamos, ¿no? Esta cosa de decir, bueno, a ver, ¿qué pudo haber pasado en una familia que tiene un hijo asesinado, desaparecido? O
qué puede haber pasado con esa familia que se desmembra y una parte se va al exilio y todos los conflictos que eso genera. Me parece que, y bueno, la novela tiene también eso de que como es flujo de la conciencia también aparece esta memoria cortada, ¿no? Esta cosa de, bueno, sí, como esta familia que hizo que mi hijo, ¿no? O sea, y se corta, entonces después llenas ese hueco con otra parte de la ficción en la que otro personaje dice, no, lo que pasó fue que, ¿no? O sea, ese puzzle, digamos, que no es necesariamente una cosa cerrada o unitaria, pero que ese puzzle está bueno también porque la novela no, en ese sentido no te deja tampoco una visión unitaria, ¿no? Decir, bueno, acá pasó esto, sino que es, bueno, pasó esto, en la cabeza del abuelo pasó esto, en la cabeza de la nieta pasó esto otro, ¿no? Como que hay como esa, que en definitiva, si vos haces el salto a lo social, es un poco también lo que le pasa a los actores, digamos, ¿no? Es decir, bueno, para nosotros pasó esto en la dictadura, para nosotros pasó esto otro, y bueno, y en todo caso, el gran desafío de la democracia es, bueno, ver cómo hacemos para que todas esas expresiones puedan estar en la sociedad presente, digamos, y que no estemos tratando de dar una visión única o una memoria homogénea sobre lo que pasó, o que podamos incluso alcanzar un relato único sobre lo que pasó. Que a veces parece que hay algunos actores que están como muy preocupados porque eso pase, y en realidad no sé si tiene que pasar eso. Sobre todo porque, sobre algunas cosas sí, por supuesto que hay que saber la verdad, ¿no? Sobre todo la desaparición forzada, pero quiero decir, me refiero a que, bueno, sí, los actores tienen distintas percepciones sobre lo que pasó, entonces, bueno, también ahí la literatura ayuda a pensar que es muy probable que haya muchos silencios, muchos secretos, muchas cosas no dichas, y que, bueno, hay que poder convivir con eso, ¿no? Porque de verdad que no se puede decir todo. ¿Cómo no? No, que Alejandro asociaba, y me parece que es muy interesante, lo de los silencios con la memoria y los olvidos, ¿no? Está emparentado el asunto, y que creo que está bueno esto de que no hay una sola memoria, y en apenas 10 hay 10 memorias. Y tal vez no hay que armar el puzzle. Lo que hay que hacer es que emerjan todas las memorias. Cuando las memorias no son voluntariamente falsas. Eso es otra cosa que no es olvido, eso es mentira. Y tiene una palabra que se llama mentira. Entonces, ¿no? Yo me refiero a las diversas memorias, ¿no? A las que realmente, y que no tienen necesariamente que encastrar. Lo que importa es que emerjan, lo que importa es que no queden, que las memorias no queden en el olvido. Es decir, y creo que en ese sentido a veces, cuando hablamos de la dictadura, tenemos una tendencia muchas veces a plantear solo, es medio delicado lo que voy a plantear, pero tenemos una tendencia a plantear solo aquellas cosas que son las más límites, o aquellas que son las inconclusas, por ejemplo el tema de los desaparecidos. Por ejemplo, en apenas 10 no hay nadie desaparecido. Y creo que eso tiene mucho que ver con si pudiéramos comparar la literatura uruguaya con la argentina, ¿no? En Argentina, donde la mayor parte de las víctimas fueron desaparecidos, hay muchas novelas cuyos protagonistas no están. El tema es que si nosotros hacemos una literatura donde los protagonistas sean personas, sean uruguayos y uruguayas que vivieron en esos años, es probable que esos uruguayos y uruguayos estén. Sea la pediatra que viene a atender a tu hija, sea el profesor de la universidad, hasta puede ser el presidente o puede ser la almacenera de la esquina. Y eso me parece que es un problema. Ese es un problema impresionante que nos diferencia mucho del caso de Argentina, que es el hecho de que están. Y por eso digo, no me refiero solo a la situación límite de la desaparición forzada, sino a todas las otras víctimas de la dictadura. Y cuando digo víctimas, quiero decir no solo las víctimas, lo que en general asociamos con víctimas. Yo diría que todas las personas que vivieron durante la dictadura fueron víctimas, menos las que responsables, ¿no? Por supuesto. Pero digo, de alguna manera, la hija de un militar torturador también es víctima.
porque no eligió la situación y porque no sabemos qué habrá vivido. Y ni hablar de todo el otro aspecto. Yo creo que vivir bajo las condiciones de terrorismo de Estado es de por sí dada la categoría de víctima. Después habrá dimensiones de la víctima. Entonces, un poco me parece que la literatura puede, o la ficción, quiero decir, no, la ficción literaria puede tomar toda esa diversidad de puntos de vista, diversidad del concepto de víctima, ese lío de memorias y todo lo demás, ¿no? En la penal discuten, no, eso no fue así. Discuten los dos exiliados, la pareja, y dicen, no, tú estás diciendo una cosa sobre cuando vivíamos en Suecia que no fue así. El otro dice, sí, fue así, Parece que estuviera mintiendo uno de los dos, porque así es muchas veces la lucha de memoria, ¿no? Quería decir. Sí, yo esto último que decía era solo un apuntecito que me parece súper interesante esto que decís de la víctima, ¿no? Porque claro, es verdad, incluso hablamos de la violación extrema de los derechos humanos, que por supuesto que es importante, como Wendy decía, pero los archivos, hubo mucha gente que estaba muy enojada porque se habían liberado los archivos, ¿no? Pero los archivos lo que muestran es justamente eso, que estábamos todos vigilados. No uno, no los militantes o los peligrosos, vigilaban a todo el mundo. Entonces, éramos víctimas de una seguridad extrema, de una vigilancia extrema de la dictadura y de repente, qué sé yo, no teníamos nada que ver, yo qué sé, íbamos a estudiar en algún lugar, o yo qué sé, yo me encontré en las listas de la agrupación donde yo milité en la facultad en los años 90, o sea, fuera de la dictadura. Mi nombrecito puesto en la lista de la agrupación de la FEU, qué sé yo. ¿Y por qué? Porque yo tenía 20 años y no tenía ni idea, o sea, no tuve nada que ver. Y sin embargo, yo creo que los archivos, porque digo, está esta cosa, no, que se sepan cosas, que es verdad que es delicado, como decías vos, pero al mismo tiempo también es muy sano, porque es, mirá, vigilaban a mi viejo, vigilaban a mis hermanos, ¿no? O sea, como que realmente fuimos víctimas. Todos, incluso yo era niño, digamos, hasta la dictadura, 84, hasta la salida, pero me vigilaban a mi familia, me vigilaban a mi padre, me vigilaban a mis hermanos, y no tenía ningún vínculo, o sea, que había sido mucho tiempo después, no había tenido nada que ver con la violencia política, nos vigilaban. Entonces, ahí me parece que, por ejemplo, en este ejemplo concreto de la vida digamos, de estos últimos meses, vos ahí tenés una dimensión, digamos, de esto, de lo que no se habla y de lo que estábamos viviendo, incluso sin saberlo a veces, ¿no? Bien, y hay mucha literatura no de ficción, una literatura testimonial que es desde el punto de vista histórico, muchas veces investigaciones periodísticas, que tiene a veces algún roce con la ficción, ¿no? ¿Cómo ven eso? ¿Cómo ven, sobre todo la ficción, que a veces se puede confundir con lo testimonial, ¿no? Porque no está del todo explícito, bueno, esto es ficción, esto es una invención del escritor, de la escritora, a partir de, sí, hechos que pudieron haber sido reales, pero ¿cómo ven esos cruces ustedes? ¿Ven que eso puede ser un problema en la ficción literaria? Bueno, me metiste en un lío enorme, nos metiste, porque vos preguntás, pero después nos metiste en un lío bárbaro. No, es bravo, para mí, o sea, hay como varios niveles. Uno tiene que ver con esto de qué es ficción y qué no es ficción. Si para mí una autobiografía, por más pacto de realidad que haya, es una ficción, en algún sentido, ¿no? Si bueno, yo me paro hoy, tengo X cantidad de años y empiezo a contar mi vida para atrás. Y eso ya es una ilusión retrospectiva, digamos, no es que yo te cuento desde el primer día cómo fue mi vida sin que interfiera mi yo en el presente. En realidad es al revés, digamos. Yo estoy contando mi vida, pero la estoy contando desde ahora. Entonces, no, yo desde chiquito ya era escritor, porque tenía un cuento y en realidad es algo que no es que esté mal. O sea, para mí ficción no es mentira necesariamente. Eso capaz que por ahí es lo primero, ¿no? O sea, que
la ficción no es una mentira, es una ficción, algo que se construye en el mundo, que está en todo caso en paralelo con la realidad y que puede tener tiene relaciones con la realidad, pero no es algo que es mentira, ¿no? Entonces, eso, o sea, hay una verdad en la ficción que capaz que no es la realidad, pero hay una verdad en esa ficción. Entonces yo creo que, por ejemplo, sobre todo las novelas más realistas, también nos invitan a pensar que lo que se está narrando es la realidad, pero tampoco, o sea, es una ficción, es un artificio, digamos, ¿no? Yo tengo esa mirada, entonces claro, para mí un testimonio, por más que haya un contrato con lo real, digamos, ¿no? O sea, yo estoy contando mi verdad, la forma en la que yo viví esto, no es la verdad, no es la realidad, es un testimonio y por lo tanto tiene una cuota de ficción. Que no de invención en el sentido, o de tergiversación del relato, sino bueno, sí, me paro ahora a escribir algo, de algo que me pasó antes y en algún sentido es una ficción de lo que me pasó y no es lo que me pasó. O sea, esto como de separar un poco digamos, la escritura de lo que estoy narrando, digamos, de la realidad. Entonces, yo tengo esa mirada, entonces la ficción para mí no es, yo la pienso así, digamos, es lo que quiero decir. Entonces también lo testimonial no necesariamente, por más que obviamente tiene una relación con la realidad que es más problemática, porque estás hablando de cosas que ocurrieron, ¿no? Estás hablando de tu experiencia en la cárcel, por ejemplo, ¿no? Estoy pensando en Memoria de Caraboso, por ejemplo, o Mi habitación, mi celda, de Lilian Seliver, ¿no? Bueno, sí, está, es un testimonio. No estoy diciendo que esté mintiendo o que esté diciendo algo falso. Estás dando testimonio. Pero ese dar testimonio es también un gesto ficcional. Entonces, en ese sentido pienso en la ficción. Entonces, me parece que no sé hasta dónde separar las dos cosas, la literatura testimonial pero esto es como más un discurso, es como más un problema más, como si ustedes quieren, más teórico, más general, que por ahí, claro, cuando uno después entra en cómo funciona la literatura en la realidad, uno no lee igual una novela, como apenas 10, que un testimonio de un preso político o de una presa política, ¿no? O sea, ahí, más allá de lo que uno pueda discurrir teóricamente, después lo que pasa con los lectores y las lectoras es que agarran los libros y no leen igual. Yo leo una autobiografía y digo, esta es la vida de X persona. O el testimonio de X persona. Cuando leo una novela digo, no, esto es una ficción. Ahora tenemos un problema enorme, por eso te decía que hay un problema, porque además de este problema de que yo mismo me metí para explicar todo esto, hay otro problema, que es esto que llamamos ahora la autoficción, ¿ah? Que complica más las cosas. Sí. Porque yo hablo en primera persona, soy yo, ¿no? Porque digo, por ejemplo, Roberto Bolaño lo hace, ¿no? Hay un personaje en un cuento que se llama Roberto Bolaño. Bueno, yo no tengo manera de no identificar al personaje con el autor. Bueno, ahí ya otro lío más, ¿no? Es una frontera que se cruza, ¿no? Decir, bueno, está, pero entonces esto le pasó a Roberto Bolaño. Pero no, es un personaje que está viviendo eso, que se llama Roberto Bolaño, pero no es Roberto Bolaño. Entonces ahí se empieza a llamar otra vez. Entonces, ¿por qué digo que esto es un problema? Porque a veces pasa que vos haces un trabajo enorme para que se entienda que es una ficción y después la gente dice, no, esto le pasó a Marisa. Esto tiene que ver con tal aspecto de su vida. Entonces, claro, complica más las cosas, ¿no? Porque, no sé, nosotros publicamos una novela ahora hace un tiempo, hace un año o dos, de Mariana Olivera, ¿no? Que ella tenía una novela anterior que era sobre sí misma. ¿De quién? Mariana Olivera. Ah, sí, muy bueno. Desplazamiento hacia el rojo. Es una novela de ficción. Pero en un momento, en una línea de la novela, alguien le dice Mariana a la narradora. Ya está, es autoficción, esto es la vida de Mariana. Y no era. Entonces todo el mundo le preguntó, cuando hablaban con ella, le decían, no, porque esta novela que vos tiene que ver con tu vida. Y ella decía, no, esto es una ficción. Obviamente, cuando uno escribe, eso capaz que Marisa lo puede. Uno también cuando escribe mete cosas de su vida personal, pero de ahí a hacer la lectura de que, no, esta es la vida de Marisa, esto tiene que ver con el exilio de alguien que, no sé, o sea,
ahí me parece que todos, a mí me encantan todos estos líos, digamos, no es que me parezca que hay que tratar de reducirlos o al revés, me parece que está bueno que los problemas se aumenten, digamos, pero está, es verdad que genera pactos de lectura confusos, digamos. Sí. A mí me pasa exactamente al revés de Alejandro, ¿no? Para mí estos líos son terribles. Fueron terribles, ahora con los años que pasaron con la distancia y tratando de aprender un poco esto de que, bueno, de que los pactos y las fronteras difusas, pero me costó mucho. Lo primero que quiero decir es que a mí como escritora me costó mucho por una frase que dijiste al pasar, porque hice un gran esfuerzo para inventar. Es decir, claro que cuando uno inventa con pedazos de realidad de aquí y de allá, míos y de los otros, claro que sí. Pero en algún momento tuve la sensación de que era tal, a ver cómo me ordeno, era como una sensación cuando los lectores leían, los lectores, las lectoras, de que solo la experiencia, lo biográfico legitimaba la palabra. Y si no era mi experiencia, no estaba legitimada. Entonces yo sentía que me hubiera gustado que Apenas 10 se publicara en Turquía, pero no en Uruguay. Porque yo hice ficción como hacen, mala buena, eso es otra cosa, ¿no? Puede ser mala buena, no estoy refiriéndome a calidad literaria. Pero tengo el mismo derecho de inventar que una autora norteamericana, argentina o sudafricana, ¿no? O sea, es algo así como yo no tengo la culpa de ser uruguaya, no tengo la culpa de tener necesidad de hablar sobre el Uruguay y un periodo, inventé 2 familias en la segunda mitad de la década de los 80. Y si yo miro a las escritoras y escritores a todo el resto de otros países, hacen lo mismo. Salvo aquellos escritores que hacen novela histórica, escriben sobre la realidad, nada más que yo no nací en Nueva York, ni en la década de los 60. Nací en Montevideo y escribo sobre Montevideo. Entonces no tengo más remedio que las cosas sucedan, por ejemplo, en la Rambla y Comercio. No es mi culpa que no sea en la Quinta Avenida. Otra cosa es que lo haga bien o mal, ¿no? Esa es otra cosa, porque capaz que yo no lo hago bien para alguien, entonces eso. Pero lo que me parece es que no... Una cosa es que se me diga, esta novela es mala, y otra cosa es que se me diga, no es ficción, es testimonio. El testimonio, me parece a mí, yo entiendo todo lo que dice Alejandro, lo que se dice en general de la frontera, todo eso, pero digo, el testimonio parte de una experiencia, que después con esa experiencia se puede hacer ficción, que nunca es la verdad, por supuesto. La novela no parte de una experiencia, parte de algo imaginado. Eso imaginado se hace, por supuesto, con la experiencia de las escritoras y los escritores. ¿Con qué otra cosa se puede hacer? Pero, bueno, se puede hacer con otra cosa también, pero digo, hay una experiencia, ¿no? Entonces, me costaba, en los primeros 2 o 3 años, especialmente con Apenas 10, no más que con Qué hacer con lo dicho, me costaba esto de lo testimonial y la novela. Y hay otro problema también, que los lectores, las lectoras, están adentro de él. Muchos lectores se parecen a los personajes, ¿no? Tú decías hace un rato en la primera introducción que hiciste, hay conflictos que pasan en Apenas 10 que suceden en la familia de mis amigos. Entonces, ¿cómo hacer para que los lectores se vean como personajes? Porque es fácil ver a un personaje si el personaje es chileno o si es francesa, pero es más difícil ver a un personaje de la misma generación tuya adentro de las páginas de una novela y verlo no como persona, sino como personaje. Entonces yo tuve lío con eso, ¿no? Tocaste un tema ahí complicado y creo que esto puede tener que ver este tema de cómo nos leemos los uruguayos a los uruguayos, las uruguayas, cómo nos leemos, ¿no? Porque me decís que a Mariana también le pasó, es decir, ¿cómo nos leemos? Porque no es lo mismo leer a un uruguayo o una uruguaya que leer a otro escritor de otra nacionalidad. Y creo que es un tema que nunca lo he visto escrito en ensayo, capaz que hay, yo
soy profesora de historia, no tengo nada, no sé nada de la teoría literaria. Pero ¿cómo hacemos los lectores y los lectores uruguayos para leer, yo diría, sobre cualquier época histórica, más sobre la época de la dictadura? Pero cuando uno lee a Lalo Larrubia y si pertenece a esa generación y de los 80, 90, ¿no? Lee a Lalo Larrubia. Entonces uno dice, pero no, Lalo Larrubia está equivocada, este boliche no era así como ella dice. Entonces no estoy leyendo a Lalo Larrubia como novelista, porque lo que hace Lalo, o por lo menos lo que yo entiendo que hace Lalo, es, sí, ella vivió esas cosas. Yo qué sé lo que vivió, lo que hace, como cualquier escritora y escritor de cualquier parte del mundo, es, sí, a partir de su vida, inventar. ¿Qué inventó Lalo? Sobre eso no sé, pero es una novela y la tengo que leer como novela. Entonces creo que tenemos un problema de pacto, para decirla en palabras tuyas, Alejandro, que a mí me cuesta más, porque de pacto entre los lectores y las escritoras y los escritores uruguayos. Y más sobre el tema de la dictadura. Es todo un tema. Es interesante. Es verdad eso, que a una sociedad a una escala como la nuestra, ¿no? Como que los lectores tienden a, ¿no? Como a decir, a ver esto, ¿quién será este? ¿No? Claro, ¿no? O será que pasó así, o qué boliche será este que se llama así, pero en realidad debe haber sido Junta Cagada, o tal otro, ¿no? Como tratar de identificar los referentes, es verdad eso. Yo no lo había pensado así. Igual de todas maneras, una cosa que no tiene que ver estrictamente con la mesa, pero que es un problema que yo estoy empezando a ver en la facultad, en realidad hace tiempo ya, que es que también los estudiantes y las estudiantes a veces les cuesta mucho trazar esa frontera entre lo real y entonces de repente se ponen a hablar de los personajes como si fueran seres humanos, ¿no? Entonces a veces a mí me gusta mucho, decía, ¿no? Me gusta meterme en los problemas, tratar de hablar de la frontera, de cruzar la frontera para un lado y para el otro. Pero siempre sobre el supuesto de que es tinta sobre papel, ¿no? Que acá no hay necesariamente, no son seres vivos, no hay una psicología, porque empieza, no, porque él seguramente, como estaba traumado por no sé qué, y tenemos que decir, no, pará, esto es una novela. Una novela, es una ficción, es papel, tinta sobre papel, pero bueno, me parece, lo que no sé, y esto sí, no sé si es algo que nos pasa a nosotros, o si es algo que pasa con la literatura. Es algo que me empezó como hace días, hace bastante más días, no, bastante tiempo, que me tiene como esa cosa de, ¿no será que hay una cosa del lector o de la literatura y de la lectura, que es que necesariamente tendemos a hacer puentes con nuestra experiencia? Y entonces, bueno, mirá, esto es como lo que me pasó a mí, o como lo que le pasó a mi hermana, o a mi amigo. Y entonces ahí hay algo como de que, no sé, yo pensando en viejos problemas que planteaba el estructuralismo, ¿no? Como que el texto era algo que estaba fuera de la biografía y de la vida, y que era algo que tenía sentido en sí mismo, hacia adentro. Yo no sé si los lectores hacen eso, ¿viste? Capaz que nosotros, los teóricos y los críticos, decimos, sí, el texto funciona para adentro, todo perfecto. Y los lectores no hacen eso. Los lectores buscan un puente con su vida, con su experiencia. Capaz que no tiene que ver estrictamente con la pregunta sobre lo testimonial y sobre la experiencia, que yo en principio estaría de acuerdo también con Marisa, que bueno, sí, hay un contenido del testimonio que tiene que ver con la experiencia personal. Y que la ficción eso puede evitarlo, ¿no? O meterlo en un montón de capas de ficción, de imaginación. Pero hay algo de la experiencia de la lectura y de la literatura que para mí ya no se sostiene, eso de que el texto tiene que tener valor en sí mismo, porque en realidad es inevitable, para mí, yo por lo menos como lector, para mí es inevitable. O sea, yo puedo hacer la ficción de, no, esto es un texto, pero no pasa eso, y a los lectores no les pasa eso. ¿Cómo? No sé. No, que escuchándote yo pensaba, la literatura en general, el arte, lo que nos da es la posibilidad de la otredad. Si yo remito todo a mi experiencia, me pierdo a los otros. Porque lo maravilloso, saquemos de la literatura, lo maravilloso en una película es cuando yo puedo
con alguien que en un país donde yo nunca fui ni voy a ir, ni sé nada, y con una generación que no es la mía, y con un género que no es el mío, que no es una mujer sino un hombre, ¿y qué le pasa a ese ser humano en esa película? Ese esfuerzo por la otredad, que solo el arte lo puede dar. O bueno, no sé si solo el arte, capaz que muy exagerado lo que digo, pero que el arte lo da. Entonces, yo entiendo lo de que los lectores remitamos a nuestra experiencia, pero también creo que mirar una película, leer una novela, leer un poema, es también un esfuerzo por ir hacia lo otro, hacia la otredad, hacia la sensibilidad ajena. Es un salto hacia afuera, ¿no? Entonces, y pienso que más nos cuesta eso si los artistas son uruguayos, ¿no? Es decir, que ver, era en la película Whisky que aparecía Piriápolis, ¿no? Entonces, pero ese no es el Piriápolis de enero que yo voy, ¿no? Era otro Piriápolis. Entonces, ese comentario, ¿no? Entonces, me parece que a eso se agrega en el caso del Uruguay, en el caso nuestro, de lo que decís del testimonial, además, otro problema que tiene que ver con si los personajes, en el caso de las dos novelas mías, los personajes tienen algo, algunos personajes tienen algo que ver con la política. Claro. Y ahí tenemos otro tema, ¿no? Que es la literatura y la política, ¿no? Y yo quisiera hacer en la Fundación Mario Benedetti una pregunta que me hago hace muchos años, y que capaz que no tiene que ver exacto con lo que estamos hablando, pero quisiera hacerla porque en algún lado, es el lugar donde tengo que hacerlo. ¿Quiénes son los escritores y escritoras herederos de Benedetti? ¿Dónde está Benedetti? Porque sabemos, por ejemplo, toda la línea de los viudos y viudas de Onetti. Sabemos todo lo de Mario Lebrero, ¿no? Toda la línea de la escuela de Mario Lebrero. Hablamos de los herederos. Es decir, esa literatura, no me quiero meter en camisa de once varas, Alejandro, realista, no sé cómo llamarla, ¿no? Esa montevideana, ¿no tenemos un prejuicio contra eso? ¿No tenemos algo, voy a decir algo terrible, no tenemos algo que nos haga sentir como lectores y como escritoras y escritores que no queremos parecernos a Benedetti? Es terrible decir eso acá, ¿no? Entonces yo me pregunto, cuando leemos una novela realista, una novela que tiene ¿no? ¿Cuánto de esos prejuicios, que yo diría que son prejuicios literarios, pero que también son prejuicios políticos, porque los uruguayos y las uruguayas tenemos la tendencia a asociar político con partidario. Entonces, cuando leemos que un personaje en una novela norteamericana es republicano, no tenemos ningún problema en que sea republicano. No cerramos el libro y decimos, no, yo si votó el Partido Republicano un personaje de Richard Ford, no lo leo, no, nos parece fascinante. Digo el republicano o el otro partido, ¿no? El demócrata, es lo mismo. Pero, ¿qué pasa si un personaje nuestro vota un partido político en la página 84? ¡Qué lío! Si no es mi partido o si es mi partido, cualquiera de los dos es un lío. Sí, estoy de acuerdo. Una cosita nada más. Hay una novela de Jorge Chagas que se llama Agua Roja. No, sí, Agua Roja. Sí, Agua Roja. Ahora se me borró el nombre. Es una ficción de un tipo que estaba en un escuadrón de la muerte, hablando de la dictadura, ¿no? Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo contigo que el potencial político de la ficción tiene que ver con saltar para el otro lado. Yo le decía a Jorge, escuchame, justo eso, o sea, podrías haber dicho cualquier otra cosa. Es el diario de un tipo de un escuadrón de la muerte que asesinan a un militante de izquierda. Quiso meter ahí, ¿no? Entonces, bueno, claro, lo que nos podría pasar... Agua, yo creo que se llama Agua Roja, pero se me vino la duda ahora. Sí. Es terrible, es terrible. Claro, porque uno naturalmente la separa como militante de izquierda o lo que sea y dice, no, es terrible, pero él hace ese esfuerzo y muestra algo que fue terrible, pero tenía que hacer el esfuerzo de
él entendió que tenía que hacer, además surge de su investigación sobre Pacheco. Era una cosa que él tenía, como había hecho escrito un libro sobre la trama oculta de Pacheco, ¿no sé? Es historiador, Jorge, entonces claro, y a mí me descolocó, pero al mismo tiempo me sacó de la tranquilidad, entre muchas comillas, pero el furgón de los locos era algo que ideológicamente estaba más cerca de lo que yo podía pensar sobre la tortura, sobre la violencia política. Cuando leí esa novela, además es la única novela donde él no trata, o no, hasta cierto punto era la única novela que había tratado sobre un asunto que no era afrodescendencia, digamos, que era un tema con el que él se metió porque él es un afrodescendiente. Pero, claro, para mí era como, ¿a dónde te metiste? Y creo que tiene que ver con ese potencial. No quiero diluir la otra pregunta que hiciste sobre Benedetti, que me parece que es como muy, muy interesante y polemiquísima. Fuertes declaraciones de Marisa Silva en esta. Fuertes declaraciones. Fuertes declaraciones de la escritora. Bueno, no sé si es momento de hacer alguna pregunta, si alguien quiere intervenir del público. Hacerles algunas preguntas a ellos, a mí no. Yo simplemente una acotación, me parece que también lo que debe ser difícil para los escritores es plantear personajes moralmente cuestionables, no el diario de un torturador o de Escuadrón de la Muerte, sino militantes que tengan cambios, como vos decías, bueno, de repente vota otra cosa, ¿no? O de repente se cambia de bando o hace cosas cuestionables. Eso también debe ser difícil por la falta de distancia de los lectores con la realidad, ¿no? Yo diría que es difícil, que en una novela haya cualquier militante político, haga lo que haga, cuestionable moralmente o no. Es decir, creo que es muy, muy difícil que un personaje sea un militante político de cualquier partido político, salvo la novela histórica, ¿no? Pero me refiero a los últimos, no sé, 40 años, 50 años en el Uruguay, sin tampoco lo épico, porque lo épico, bueno, tiene todo lo épico, pero saquemos lo épico. Supongamos que el militante o la militante política no hace nada heroico. Que eso es otro problema también, es difícil escribir sin lo épico, ¿no? Es difícil escribir sin lo épico. Es difícil escribir sin situaciones extremas, es difícil escribir no solo la maldad extrema, todas esas cosas, ¿no? Entonces, no solo la violencia extrema, las otras violencias. Entonces, me parece como que tenemos un problema entre la literatura y la política, me parece a mí, ¿no? O entre la política en el sentido de los personajes que tienen que ver con la política, ¿no? Con lo político. Tiene que ver también con esta cuestión de la ficción que estábamos hablando, ¿no? Porque sí, los grises son fundamentales, ¿no? Para que vos poder generar un personaje, ¿no? Potente. Creíble. ¿no? Claro. Sí. Si vos empezás con Pero con sí. lo heroico, claro, ahí es todo blanco y negro, y bueno, o es heroico o es un traidor, no es el tema del traidor y el héroe de Borges, ¿no? Esa cosa o un lado o el otro, digamos, ¿no? Pero es difícil construir los grises. Yo creo que la novela, apenas es, tiene eso también, ¿no? Como, bueno, está la visión del abuelo que dice, mi hijo, no quiero ver a mi nieta. Luego decir, qué mal, ¿cómo no va a querer ver a la nieta? Pero decir, bueno, pero hay algo ahí, o sea, ¿por qué no la quiere ver? ¿No? O sea, esos grises son esto que vos decías, ¿no? Decir, bueno, los militantes también hicieron cosas grises, no tan nítidas. Entonces, claro, es difícil, ¿no? Porque no esperás un militante, ¿no? Esperás la heroicidad, pero no el... No solamente en el sentido ético de su problema, ¿no? Es un problema también de la cercanía con el personaje, ¿no? No solo por razones éticas de si hace cosas cuestionables. Plantear esto, por ejemplo, de la memoria y los olvidos entre dos exiliados, eso no es un tema ético, pero parece un tema muy menor. Creo que de repente la literatura tiene eso, la posibilidad de lo menor, de lo mínimo.
la discusión entre Gonzalo y Irene no es para un libro de historia. En un libro de historia, en general, eso no, salvo en la microhistoria, ¿no? No abarcaría eso, ¿no? Porque ¿qué importancia histórica puede tener que una pareja de exiliados recuerden de forma distinta, ¿no? ¿Qué importancia histórica puede tener, por ejemplo, la pelea entre Adriana, que se quedó en el Uruguay, Irene, que se fue, y la sensación de egoísmos, ¿no? En apenas 10, Víctor, aparece lo que tú en la mesa anterior decías, los desencuentros en el año 84, 85, 86, entre los que vinieron de afuera y los que estaban acá. No lo aparece en términos políticos de no esa generación en su acción colectiva, lo aparece dentro de la familia. Tú venís ahora con el título universitario y yo que me quedé acá a los 10 años no pude estudiar y tú venís de Suecia con eso y venís a hacerte el muy, venís con plata, yo no tengo plata. Toda una cantidad de conflictos que cuando te escuché lo que dijiste en la otra mesa pensé, Víctor habrá leído apenas 10 porque aparecen esos desencuentros, pero en los términos de una familia. Entonces yo quiero decir que eso también es que no es solo desde el punto de vista ético el problema, ¿no? Los grises en un sentido amplio, ¿no? Y no me dijiste nada de la herencia de Benedetti, pero bueno. No, bravo eso, bravo, sí. Porque tiene que ver también con esta idea del compromiso político, ¿no? A mí me parece que lo que está pasando es eso, que hay como... Pero me parece que tiene que ver no tiene que ver estrictamente con esta mesa en el sentido de la dictadura, pero algo de la dictadura y de los resabios de la dictadura en algún sentido sí tiene que ver, ¿no? Esta cosa de que está mal visto el compromiso político. Yo creo que a mí me parece que el principal problema hoy, es una apreciación muy subjetiva que no tengo un fundamento empírico para decir esto, ¿no? Lo digo más como una opinión, si ustedes quieren, como algo más como intuitivo. A mí me da la sensación de que el problema del compromiso político hoy, ya no te digo que tenga que estar planteado en los mismos términos que se planteaba Sartre, que se planteaba, no digo eso, en los 60, pero en la cuestión del compromiso político hoy es como una mala palabra, ¿viste? Si vos hacés política como artista, está mal. O sea, no es arte, en pocas palabras, ¿no? No es arte, es política. Entonces ahí yo creo que lo de Benedetti creo que en todo caso molesta por eso. Porque vos tenés un tipo coherente, incoherente, con posiciones políticas que a mí, con las que no voy a estar nunca de acuerdo, no en cosas cruciales, pero sí en la mirada sobre los jóvenes, o en la mirada sobre lo global, o sobre la cultura contemporánea, o los medios de comunicación, que por ahí tendría muchos matices. Pero este legado del tipo que, además de escritor, era un militante, era un tipo que estaba en donde había que estar, decía lo que había, o sea, se proponía pensar, y también decía cosas que no le gustaban a sus propios compañeros, ¿no? Lo mismo pasó con Galeano, qué sé yo, con la postura sobre Cuba, qué sé yo, ¿no? O sea, eso me parece que es como lo que... Esta mirada como un poco demonizadora sobre la cuestión de lo político y lo literario. Y capaz que en eso cae Benedetti y caen muchos otros, porque con Galeano pasa lo mismo, ¿no? Claro, pero mi pregunta es, ¿qué novelistas uruguayos se sienten, o nos sentimos, herederos de Mario Benedetti desde el punto de vista literario, como tantos escritores y escritoras han dicho, yo soy de la escuela de Mario Lebrero, o los viudas, no sé cómo se llamaban, los viudos de Donetti, es decir, Hugo Fontana, toda esa banda, ¿no? De muy buenos escritores como Hugo Fontana, que decían, yo me siento viudo de Donetti. Claro, lo que pasa es que y de Lebrero, una cantidad de escritores. No he escuchado a ninguno de nosotros decir, me siento heredera de la literatura. Me estoy refiriendo a la literatura de Mario Benedetti. Sí, pues yo creo que hay dos cosas. Una es esta que te digo del campo cultural uruguayo contemporáneo. Me parece que la cuestión de la relación entre política y literatura es una cuestión que está como casi que vedada, ¿no? O sea, está mal, ¿no? Que va un poco con esto de no existe la izquierda y la derecha, ¿no? Con estos discursos, digamos, bueno, eso por un lado. Y después, lo otro es el éxito, ¿no? No nos perdonamos los uruguayos el éxito, me parece.
en general, ¿no? A Benedetti le fue muy bien. Sus novelas son 14, 15, 16 ediciones, 17 ediciones, 20 ediciones de tal novela, de tal otra. Y eso también, me parece, hace que nadie... A mí, por ejemplo, yo soy de la generación que vio a Gustavo Scanlart peleándose con Mario Benedetti. En realidad yo era muy chico, pero, digamos, lo seguí viendo en el campo cultural y me parecía que era una cosa... Y tal, con el tiempo no sé si es que uno pasa los años y se pone, ¿no?, esta cosa que le llaman madurar, pero es como... ¿Y por qué? Me puse a leer y no, este tipo es bueno, o sea, era bueno lo que hacía, es bueno, está bueno la tregua, está bueno lo que hacía con el fuego, están buenos los poemas, está bueno... después los últimos poemarios capaz que no me gustan tanto, está, lo que sea, pero digamos, también heredamos eso, ¿no? Como esa cosa, yo me acuerdo, no sé, la tapa de Galeano de un suplemento cultural que se llamaba El Estante, ¿no? Que era $1 y la cara de Galeano en el medio. No decís, claro, entonces cuando apareció la cuestión, por ejemplo, del festejo de las venas abiertas de América Latina, todo el mundo, no, porque eso no es historia, eso no es sociología, literatura militante. Yo empecé a leer y dije, es una bomba. O sea, pero ¿qué pasa? Bueno, lo leen, es una de las caras visibles del Uruguay en el exterior, es un tipo que fue muy exitoso. Yo te hago una diferencia porque sí. Galeano no es novelista. No, está bien. Entonces, claro, un historiador puede decir puede ser polémico, determinadas cosas de las venas abiertas y tiene la legitimidad como historiador. Y otra cosa que llama la atención es tener un escritor tan reconocido internacionalmente como Mario Benedetti y no tener en Uruguay nadie que se haga cargo de una herencia literaria. O sea, de Gracias por el Fuego, de La Tregua, de Primavera con la Esquina Rota, de ese Benedetti, de poesía. No del Benedetti de los últimos 10 poemas, no de sus posiciones políticas. De Benedetti, es lo mismo que con otros escritores, a unos les gustará más unas novelas de tal o de otra manera. O las primeras o las últimas, las del medio. Llama la atención. Lo que quiero llamar la atención es eso. No, yo estoy de acuerdo. Que algo tiene que ver con el tema que estamos dando, que estamos trabajando, ¿no? Que estamos debatiendo. Yo no me doy cuenta claramente cuál es pero creo que tiene que ver con el tema de dictadura. Yo te lo decía más como hipótesis, ¿no? Pensando en cómo responder a esa pregunta. No tengo la menor idea de qué está operando, pero me da la sensación de que estas cosas interfieren. No digo que sea lo decisivo, pero interfieren estas cosas. No sé si son las más importantes. Y es verdad la diferencia. Ahora, en general, me da la sensación de que las herencias tenemos siempre. También tiene que ver un poco con lo que hablábamos, ¿no? Hay algo que se rompió ahí con la dictadura que no permitió una transmisión más o menos razonable de generación a generación, y capaz que por ahí eso también influye, ¿no? Porque él fue un escritor que vino de Europa, ¿no? Que ¿no? desplazó, porque, lo digo entre comillas no porque me parezca mentira, sino por el hecho de que fue como lo vivieron ciertas generaciones, ¿no? Si vinieron todos estos del exilio, nos corrieron a nosotros, se pusieron ellos en el centro, capaz que también eso puede tener que ver. Y que la novela también lo plantea, a mí eso me pareció también súper interesante y me parece súper importante en estos términos, en los términos de cómo nosotros, los más jóvenes, más todavía, yo tengo 27 años, pero digamos, ¿cómo hacemos para que esto, y la ficción tiene un lugar ahí también, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esto, esta pluralidad de voces siga, ¿no? Porque si no, dentro de 20 años o menos, estamos expuestos a que vuelva a pasar lo mismo, ¿no? Y el nunca más, ¿no? Si los jóvenes compran, que no eran tantos desaparecidos como empezamos a escuchar ahora, ¿no? En Instagram hay un videito de un tipo que dice que no son tantos los desaparecidos, y entonces, bueno, la transmisión de estos generaciones, y ahí hay algo que se rompió. Yo me acuerdo que lo escuchaba a los más grandes decir esto, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos para transmitirle a los más jóvenes que esto está, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue lo que... Entonces, yo creo que eso también puede estar influyendo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiera contestar las preguntas de Marisa? Yo le preguntaría, ¿estás considerando que puede ser tu narrativa hija de Benedetti?
Bueno, Muy buena pregunta. un poco. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Creo que tiene un precio decir eso en el Uruguay. Creo que en el ambiente literario Benedetti es considerado un mal escritor y que si yo digo que mi literatura está influida por... Yo diría el primer Benedetti, no el Benedetti posterior, yo diría el Benedetti que yo leía cuando tenía 13, 14 años, Gracias por el fuego, por ejemplo, que lo leí cuando tenía 13 años y me maravilló. La tregua, que mi mamá me prohibió leerla, entonces la leí enseguida, en 24 horas así, ¿no? Entonces, yo diría esas dos novelas. Si yo dijera eso, tendría un precio tanto como si hubiera dicho en el año 97, cuando publiqué La limpieza es una mentira provisoria, algo que no me animé a decir públicamente porque no me animé a decírmelo a mí misma. Pero ¿cuál era la primera pregunta que me hacían los periodistas? ¿Esta es una literatura feminista? ¡Qué mala palabra! ¡Qué insulto! En el año 97 eso significaba poner a una mujer adentro de una cocina y con una novela que tenga la palabra limpieza en la tapa. Y entonces, eso tuvo un precio, ¿no? Sí, un precio que no pagué porque no dije que era feminista, porque yo decía que no era feminista. En el 97. Entonces, yo no lo pagué ese precio. Ahora tú me preguntas esto y digo, sí, capaz que hay una influencia. Yo nunca supe de mí misma qué influencias tengo. Sé los escritores que me han gustado. Sé que me fascina Richard Ford, que me fascina Wattes o que me fascina Feliberto Hernández. Y que cuando tenía 13, 15 años y leía Cortázar y leía Benedetti, me gustaba mucho. A Cortázar con C. Entonces, pero yo, ¿qué quedó de eso en mi literatura? No lo sé. Yo creo que son los críticos los que tendrían que ver eso en mí, no yo. Nunca entendí mucho eso de los viudos de Onetti y todo eso, me costó siempre hasta la expresión esa, ¿no? Pero bueno, en realidad no sé, tal vez. Onetti se reiría mucho, ¿no? De eso de los viudos y las viudas. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí. Na verdade, uma curiosidade dos dois sobre o que hablaram. Não precisa. No, porque no se escucha. No, mi espanhol queda pior ainda. Tenemos un micrófono. Necesito el micrófono en otra mesa. Intento hablar mais. Me llamó la atención que hablaron sobre esta relación entre política y literatura. Y para mí, yo soy maestra y trabajo con tecnologías de la educación y me interesa mucho el tema de la dictadura y cómo ella se manifiesta en los medios de comunicación, así como ellos expresan eso. Y para mí, la política está siempre transversal, no tem como separar. E me gostaria solamente de saber o que pensam sobre realmente essa expressão política de visão de sociedade, de organização social e tal, na literatura de ficção. Bueno, Augusto, qué lindo. Yo no creo que la literatura política sea una literatura de consignas. O sea, es verdad que hay una literatura política que dice claramente y nítidamente cuáles son las posiciones políticas del escritor. Yo cuando pienso en el vínculo entre literatura y política, pienso en esta cuestión que planteaba hoy del potencial político de la ficción, por ejemplo. No necesariamente, es decir, uno puede, incluso esto lo pienso y mucha gente lo ha dicho también, no es que yo esté diciendo nada muy original, pero si yo no creo que Borges, por ejemplo, sea un escritor de derecha. Su literatura, él sí, claramente. Pero su literatura no. Por ejemplo, para mí el tema del traidor del héroe es un texto que te deja patas para arriba. Ah, sí, claro, acá está el traidor y acá está el héroe. No, el cuento lo que hace es cuando vos llegás al final, te quedás como dado vuelta, digamos, ¿no?
Entonces, yo no creo que Borges tuviera un control sobre lo que podía hacer con sus textos. Entonces, sí, Borges es el escritor, Jorge Luis Borges, era un facho. Se le dio la mano a Pinochet, o sea, tenía sus opiniones políticas, con las que yo, por supuesto, no concuerdo en nada, casi. Pero su literatura, yo no podría, o sea, no es tan fácil, por ejemplo, como con Celine. Uno lee a Celine y dice, no, el tipo es un asco, ¿no? Igual es fascinante sus novelas, son fascinantes. Entonces, para empezar, para que una novela sea política, yo no me fijo a ver cuántas consignas tiene y qué tan de acuerdo puedo estar o no con ese autor, sino qué hace su literatura o qué podría llegar a generar al lector su literatura, ¿no? O sea, yo creo que apenas, por ejemplo, si yo quisiera, te lo planteo más en términos de lo que estamos hablando hoy, por ahí capaz que Memorias del Calabozo a mí no me da una idea de la dictadura mucho menos compleja que Apenas 10. No estoy diciendo con esto que todavía hay que leer los dos libros, hay que leerlos. No estoy diciendo que haya que leer uno y no el otro. Pero, o sea, me da una versión más parcializada, tampoco digo que haya que leer la novela como si fuera un documento de la realidad, pero me da una visión desde la ficción que complejiza las cosas. Entonces, me parece que yo, por lo menos, cuando pienso en el potencial político de la literatura, no pienso necesariamente, o en la relación entre literatura y política, no necesariamente pienso en que también es importante, ¿no? Cuáles son las elecciones políticas de un autor. Ahora, esas elecciones políticas, como bien decía Marisa, en Uruguay nosotros tenemos el vicio de que entendemos que la política son los partidos políticos. Y la política ni cerca es solo los partidos políticos. Ni en este país ni en ningún otro. O sea, en otros países quizás los partidos políticos no tengan tanto, hablamos acá de la partidocracia y no sé qué cosa. Pero ni siquiera para el Uruguay funciona eso, porque muchos movimientos sociales han tenido también, y no son necesariamente, no están necesariamente vinculados a partidos políticos, y sin embargo han cambiado muchas cosas, la dictadura sin ir más lejos. O sea, no fueron los partidos políticos solos los protagonistas de la caída de la dictadura. Es más, las mujeres tuvieron un rol, tal vez, las mujeres organizadas y desorganizadas, tuvieron un papel muy importante que también se lo daba la historia, ¿no? Los maridos estaban presos, o los compañeros estaban presos, o directamente porque la mujer emergió como un sujeto político en ese momento histórico, en todo el mundo, no solo en Uruguay. Entonces, para mí la cuestión de la relación entre política y literatura no pasa necesariamente solamente por el compromiso político, o sea, a mí me importa saber, pero no es lo que me define. Ya te digo, con Borges me pasa mucho, no solo cuando traje el tema del traidor y del héroe, pero me parece que hay muchos de los cuentos de Borges que te terminan dejando en un lugar incómodo, digamos. Y eso tiene un potencial político, me parece, que capaz que no tiene que ver con las opciones ideológicas de un escritor, ¿no? Lo digo, vos traías a Feliberto, ¿no? Un tipo que agarraba la radio y era un anticomunista, tuvo un periodo, digamos, de anticomunismo bastante fuerte, y vos lees su literatura y también te desacomoda. Y también bueno, hablando de la memoria, ¿no? Por ejemplo, vos traías el tema de la memoria. Bueno, la memoria es un tema, no es un tema, es casi que el corazón de muchas de las cosas que escribió Feliberto Hernández. Y tiene que ver con esto, con cómo la construimos. Y bueno, esas cosas a mí me descolocan. Y bueno, sí, tenía un programa de radio donde hablaba en contra del comunismo, bueno, sí. Estábamos en un contexto de Guerra Fría, qué sé yo, bueno, tenía como cierto sentido. Pero, o sea, tenía cierto sentido para él, digamos, en ese contexto. Pero, ya te digo, tiene que ver con el escritor como sujeto político en la sociedad, pero no necesariamente con estar vinculado a un partido político. Y esto otro, la literatura puede tener para un lado y para el otro, digamos, cruzando la frontera, la literatura puede tener un sentido que por ahí el escritor, con sus opciones ideológicas y políticas, no necesariamente controla. No necesariamente puede darle un signo ideológico a lo que escribe. Incluso hay casos, ¿no?, de textos que se escriben en un sentido y la gente los apropia de otro, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay como
Perdón, pero me extendí. Bueno, para mí en lo último que dijo Alejandro está la clave del asunto. Una cosa es, yo como escritora, que por qué escribo, y otra cosa es lo que hacen los lectores con lo que yo escribo. Creo que eso es importantísimo de diferenciar. Cuando yo escribo, no tengo nunca una finalidad de difundir nada, de militar en nada, de generar nada. Yo escribo desde mis vísceras lo que necesito. Entonces, yo escribí una novela, que siempre será después, que tiene que ver con la violencia adentro de una casa, también puertas adentro. A mí no se me pasó por la cabeza que era para denunciar, para generar una militancia respecto a los femicidios, todo eso, para nada. Yo escribí eso porque necesité escribir eso. Y lo mismo sobre las dos novelas que tienen que ver con los efectos de la dictadura. No hay ninguna finalidad y creo que no estaría bueno que fuera así. Yo como escritora escribo lo que necesito escribir y punto. En la soledad de mi relación con las palabras no hay finalidad. Hay necesidad mía. Después hay una necesidad de que eso mío llevarlo a los otros. Ahora, después está cuando la obra está publicada. ¿Y qué es lo que hacen los lectores? ¿Y cómo opera esa obra literaria en la sociedad? Eso corre por cuenta de la maravilla de los lectores. Lo que hemos hecho a lo largo de la historia los lectores con la novela. ¿No? Lo que hicimos con Madame Bovary, que hicimos con Crimen y Castigo, que hicimos con 100 años de soledad, pero es lo que hacemos los lectores, porque muchas veces cuando se habla de literatura nos cuesta pensar eso, ¿no? Que hay una acción que es la de los lectores y las lectoras. Bueno, creo que tenemos que terminar, no sé. Sí. Cuando ustedes lo decidan, si no hay ninguna otra ¿Hay alguna otra pregunta? Queda el tema Benedetti queda para otra charla. Queda el tema Benedetti. A mí me gustaría dejarlo, ¿no? Para que lo contestes, pero Marisa justo nombró esta novela que a mí me parece la mejor de Marisa. Siempre será después, que es la última, ¿no? Sí. Y la recomiendo mucho, no tiene que ver con la dictadura, sino con violencia doméstica a puertas abiertas, adentro. Y ella tiene una fijación con las puertas. Pero bueno, lo dejo para hablarlo otro día. Ahí está. Sí. Perdón. Ella simplemente, acotando lo que tú decías, Alejandro, de que hay como una vista de algo mal en eso, ¿no? Que es muy intrínseco también en la forma de ser del uruguayo, me parece, ¿no? Que va muy enrabado con eso, que negamos todo, que no, siempre hay algo que no nos va a gustar y que vamos a dejar. Totalmente de acuerdo. Bueno, muchas gracias a los dos y a todos.